Ya lo besó el canal. ¿Qué tal, Está muy raro tu tripié. Seguro que son tripiés. Tiene varias funciones. Me gustó muy rara la grabación. Yo creo que es 2.0. Bueno, pues buenos días. Continuando con el temario de nefrología, perdón, de endocrinología. Spoiler alert. Siguiendo con la Acaba 15. Bueno, con el temario de endocrinología en la UCI, el día de hoy les voy a dar el tema de tormenta tiroidea y cómics edematosa, que son dos urgencias endocrinológicas relacionadas a enfermedades tiroideas, tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Es como su punto más el extremo de la enfermedad con mayor tipo de complicaciones. Pues, que no me conocen, soy Alexis Alcázar, uno de aquí de terapia. Bueno, vamos a empezar hablando con de tormenta tiroidea. Bueno, esta fotografía es la fotografía que se ganó el premio en el año 2017 a la mejor fotografía. Fue tomada en Colima, es el volcán de Colima. Fue una erupción que tuvo en el año 2015. Y por la velocidad de la explosión de la erupción, de la fricción que hubo de las rocas volcánicas con el aire, se formó un rayo y fue captado por una fotografía. Esta fotografía pues se envió al concurso y es la mejor fotografía del año 2017. Bueno, entonces iniciando con el tema de tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es un síndrome clínico de hipermetabolismo. Es la complicación potencialmente mortal del hipertiroidismo que se acompaña de una afección multisistémica. Hablando de su epidemiología, la tormenta tiroidea tiene una mortalidad que va desde el 8 hasta el 25%, es decir, una mortalidad alta quienes llegan hasta esta complicación de una tormenta tiroidea, con una incidencia reportada en Estados Unidos de 0.57 a 0.76 por cada 100,000 personas atendidas por año en Estados Unidos, y con una incidencia de pacientes hospitalizados de 4.8 a 5.6 por cada 100,000 pacientes hospitalizados. Tiene una relación de hombre-mujer de 1 a 3, es más común que afecte al sexo femenino, y su prevalencia es mayor en la quinta década de la vida, es decir, entre los 40 y 49 años es cuando se encuentra con más frecuencia esta complicación. La fisiopatología, pues la fisiopatología de la tormenta tiroidea pues todavía no está muy esclarecida. Actualmente hay pues hipótesis acerca de qué es lo que nos puede llevar a esta complicación. Una de estas hipótesis es una tasa rápida de aumento en los niveles séricos de hormona tiroidea por una hiperactividad del sistema nervioso simpático con una mayor capacidad de respuesta a las catecolaminas, una mayor respuesta celular a la hormona tiroidea también, y se ha visto que está relacionado con niveles más altos de hormona tiroidea, aunque esto pues no es una regla. No por una persona tenga hormonas tiroideas elevadas va a ser tormenta tiroidea, pero sí hay una relación. Este es un estudio que se publicó en el año de 1980, en el cual su objetivo fue determinar la correlación entre las concentraciones de tiroxina libre y de unión a tiroxina, TSH, y correlacionarlo con pacientes con diagnóstico de tormenta tiroidea y en pacientes que no tienen tormenta tiroidea, en pacientes con un estado de hipertiroidismo, pues simplemente hipertiroidismo severo. Bueno, el rango que ellos ubicaron para este estudio fue una T4 libre. Aquí esto me fue pues, bueno, total de 7.5 más menos 1.5, y una T4 libre de 1.4 más menos 2, con un rango de 1.1 a 2, pero pues recordemos que este pues fue un estudio pues, que se realizó en el año de 1980, y estas son las tablas a las que ellos publicaron.
ellos encontraron que pues sí hay una correlación entre tormenta tiroidea con los niveles de T4 libre y de fracción dializable de T4 libre con una P menor de 0.05. Entonces sí hay una pues, correlación entre elevación de T4 libre con las complicaciones de una tormenta tiroidea. Bueno, la etiología de la tormenta tiroidea pues puede ser por una condición tiroidea subyacente o por una condición externa no relacionado con la tiroides de manera inicial. De las condiciones tiroideas subyacentes puede ser una enfermedad de Graves, un uso irregular o interrupción de la terapia antitiroidea. También puede ser una tirotoxicosis, una tiroiditis destructiva, adenomas, mole hidatiforme, productor de hormona productora de HCG, o cáncer de tiroides metastásico. Esto nos puede llegar a complicarnos en una tormenta tiroidea. Factores externos que nos pueden llevar a esta complicación, pues es una cirugía tiroidea o una cirugía no tiroidea en el contexto de un paciente con un hipertiroidismo, trauma, infección, parto y una carga aguda de yodo. Recordemos que pues, el yodo es el elemento a partir del cual el organismo forma la T3, triiodotironina, o la T4, tiroxina, que son las hormonas tiroideas. ¿Cómo un tumor productor de gonadotrofina coriónica humana te puede llegar a producir la elevación de las hormonas tiroideas? Explícale al cirujano que está durmiendo, güey. No lo alcancé a revisar. La seguridad alfa es igual en la hormona estimulante de la tiroides, en la gonadotrofina coriónica humana y en la... Son las dos, en los folículos, bueno, tienen las La unidades. FSH. Ajá, las comparten. Comparten su unidad alfa y la beta es la que las hace diferentes, pero en todo lo demás son iguales. Entonces, cuando hay estas elevaciones, puede llegar a tener alteraciones en las otras. En cuanto a la presentación clínica de una tormenta tiroidea, pues puede debutar nuestro paciente con sintomatología cardiovascular, afectación sistema nervioso central, sintomatología gastrointestinal, o bueno, en cuanto a los datos clínicos cardiovasculares, los más comunes son taquicardias con frecuencias cardíacas de hasta 140, arritmias, hipotensión, fibrilación auricular. En cuanto a alteraciones a nivel del sistema nervioso central, puede debutar con agitación, delirio, ansiedad, psicosis o hasta coma. Y datos gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, obstrucción intestinal, una insuficiencia hepática aguda. Y en la expresión física podemos encontrar a nuestro paciente con diaforesis, con una hiperpiresia, con una temperatura de que nos va hasta 40 grados centígrados. Y a la exploración física también podemos encontrar a nuestro paciente con bocio, oftalmopatía, retraso del párpado, o con piel húmeda o caliente. El diagnóstico. El diagnóstico pues se hace con un diagnóstico clínico. Son pacientes en el cual hay evidencia de una elevación de las hormonas tiroideas asociadas con síntomas graves y potencialmente mortales en un paciente pues en el contexto de un hipertiroidismo. Hay varias escalas, de las cuales voy a hablar de 3 escalas que se han estudiado para poder hacer el diagnóstico de una tormenta tiroidea. La primera de estas escalas es la escala de Bush-Warstowski, que esta es una escala que se publicó en los años 90, específicamente en el año de 1993, en el cual mediante estos ítems se obtiene un puntaje dependiendo de cada uno de los datos clínicos que puede llegar a tener nuestro paciente. Si nuestro paciente, al momento de revisar y al hacer estos ítems, tiene un puntaje 45 o mayor, ya es un dato sugestivo de tormenta tiroidea a nuestro paciente. Si tiene un puntaje intermedio que va pues de 25 o 44, respalda el diagnóstico, pero no es completamente diagnóstico, no es sugestivo de tormenta tiroidea, pero sí pudiera tener y se debe considerar.
y en caso de un puntaje menor a 5, pues es poco probable que nuestro paciente tenga tormenta tiroidea. En el año de 2012, más recientemente, salieron unas guías japonesas en las cuales propusieron otro ítem, otra escala con nuevos criterios diagnósticos para diagnosticar tormenta tiroidea. Esta también se basa en ítems, pero ellos les dan mayor peso a la sintomatología neurológica. Son pues estos ítems que son pues alteración del sistema nervioso central, fiebre, alteraciones cardiovasculares de taquicardia, datos de falla cardíaca congestiva y sintomatología gastrointestinal. Y con esta escala que ellos propusieron, ellos hacen el diagnóstico si encontramos cualquier alteración del sistema nervioso central más una de las siguientes. Cualquiera de las otras 4, ya con eso ya se hace el diagnóstico. O en caso de que nuestro paciente está en contexto de hipertiroidismo, sospechamos de que tiene tormenta tiroidea, pero no tiene alteraciones a nivel del sistema nervioso central, el diagnóstico se hace con 3 o más de los siguientes ítems sin tomar en cuenta este. Es decir, si tiene una alteración del sistema nervioso central, con ese y otro ítem ya hacen el diagnóstico, y en caso de que no lo tengan, 3 de estos hacen el diagnóstico en el contexto de un paciente con enfermedad tiroidea. Y pues esta es otra publicación del año 2016, también fue en Japón, en el cual ellos propusieron pues otra escala un poco más simplificada para hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea. Ellos lo clasifican como tormenta de tiroidea definitiva y sospecha de tormenta tiroidea. Es básicamente pues, muy similar a la previa, en el cual para que sea una tormenta tiroidea definitiva, igual le dan mucho peso a las manifestaciones del sistema nervioso central, más cualquiera otra de sintomatología que nos habla de una falla sistémica en el contexto de un paciente con hipertiroidismo. Y sospecha de tormenta tiroidea a una combinación de al menos de 2 o más características de falla sistémica en un contexto de un paciente con hipertiroidismo sin que tenga alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Se fijan, pues es muy similar a la otra, nada más que ellos, en caso de que no tenga un dato del sistema nervioso central, que lo reciba como sospecha de tormenta tiroidea, no te hace como el diagnóstico definitivo con el caso de que encontráramos una alteración a nivel del sistema nervioso central. Y pues este es un estudio que se publicó en el año 2015, en el cual comparaba las 2 primeras escalas para hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea. Se incluyeron un total de 25 pacientes, bueno, fue un total de 150 pacientes, de los cuales 25 tenían el diagnóstico de tormenta tiroidea y 125 pues un hipertiroidismo sin llegar al rango de tormenta tiroidea. En cuanto a los predictores, pues estos son las sintomatologías por las cuales debutaron estos pacientes. Se fijan, todos estos son estadísticamente significativos de los pacientes que tenían el diagnóstico de tormenta tiroidea al compararlos con los pacientes que no tenían el diagnóstico de tormenta tiroidea. Pero el dato que es clínico que se encontró con mayor frecuencia pues son las alteraciones mentales, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, pues de ahí que este es el que tenga más peso para el diagnóstico de tormenta tiroidea. Y pues, ¿qué se encontró? Pues el primer ítem que se publicó en el año del 93, 20 de 25 cumplieron con estos diagnósticos, cumplieron con criterios para este diagnóstico con arriba de 45 puntos. Y los 5 restantes pues no llegaron a cumplir con los diagnósticos. Y pues llegaron a la conclusión de que se pueden utilizar ambos sistemas, ambos ítems, tanto el de el publicó en el año de 1993 con los ítems arriba de 45, como el publicó en el año 2012 de la Sociedad Japonesa de Endocrinología y de Enfermedades Tiroideas, que al momento de combinar ambos scores pues tenemos más precisión diagnóstica para poder hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea. Y pues estos son los datos clínicos que se encontraron en los pacientes con tormenta tiroidea. Estos que están en línea pues
en las líneas externas con los cuadros son los pacientes que tuvieron el diagnóstico de tormenta tiroidea y qué alteraciones clínicas tuvieron. La más común pues es la alteración del sistema nervioso central, y aquí en la línea central con los círculos pues son los pacientes que ingresaron por enfermedad tiroidea, hipertiroidismo, que no llegaron a rangos de tormenta tiroidea, y qué manifestaciones clínicas llegaron a tener estos pacientes que no nos llegaron a cumplir. Pues es más común es bastante común el espectro de este tipo de manifestaciones clínicas, con más comunes alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y pues esta es otra comparación de los pacientes que se estuvieron, cuáles ingresaron a terapia intensiva. Pues fue estadísticamente significativo el ingreso de terapia intensiva en pacientes con tormenta tiroidea comparado con los que llegaron con enfermedad tiroidea sin llegar a este rango. Tanto una mayor significancia estadística en desenlaces de estancia en unidad de cuidados intensivos, ingreso en unidad de cuidados intensivos, intubación y ventilación mecánica. Pues se fijan, ningún paciente que no tenía tormenta tiroidea llegó a requerir ventilación mecánica invasiva o intubación orotraqueal, aunque sí hubo ciertos pacientes que sí requirieron ingreso y manejo en la unidad de cuidados intensivos. La mortalidad pues también fue estadísticamente significativo, no se reportaron defunciones por enfermedades tiroideas no relacionadas a tormenta tiroidea, mientras que sí se reportaron defunciones de 8% en los pacientes ingresados con el diagnóstico de tormenta tiroidea. Y pues hablando de tratamiento, pues nos vamos a basar en las guías publicadas por la Sociedad Japonesa de Enfermedad Tiroidea, la Sociedad Japonesa de Endocrinología y de Enfermedades Tiroideas. Estas son unas guías publicadas en el año 2016, que son pues las que revisé, las que me parecen más completas para hacer el manejo, el abordaje y el tratamiento de pacientes a los cuales ya se les hizo el diagnóstico de una enfermedad tiroidea. Pues todo paciente que ingresa con nosotros en el contexto de un paciente con tormenta tiroidea, pues lo primero es la estabilización. Es pues hacer el ABCDE y dar el manejo inicial, ver después de que se hizo este manejo, ver qué datos de falla orgánica sistémica tiene nuestro paciente. Con esto pues pues dar manejo de soporte a estas disfunciones sistémicas o disfunciones orgánicas de nuestro paciente, y ahora sí valorar el estado tiroideo con pruebas de función tiroidea, TSH, T4 libre, T3 libre, y pues si nuestro paciente pues sale con estas pruebas normales, pues ya se debe considerar otro diagnóstico diferencial para que no sea tormenta tiroidea que nos provocó esta sintomatología, aunque nuestro paciente tenía el antecedente de la enfermedad tiroidea. Mencionan los algoritmos que no nos debemos de esperar a que tengamos resultados de esos estudios paraclínicos para darle manejo. Si nos estamos sospechando de esta patología en nuestro paciente y está en un contexto de una enfermedad tiroidea, un hipertiroidismo, y tiene la sintomatología y ya nos cumplió con los ítems que nos hacen el diagnóstico o sospecha, se debe iniciar el manejo y posteriormente pues o a la par tomar esos estudios paraclínicos, pero no esperarnos a que salgan los resultados para poder iniciar el manejo de nuestros pacientes. Si ya pues ya se hizo el diagnóstico, ya se tomaron las pruebas de función tiroidea, se realiza un Apache. Si sale con un Apache mayor a 9 puntos, en este contexto ya nuestro paciente amerita que el manejo sea dado en la unidad de cuidados intensivos. Y pues manejo de soporte inicial, soluciones intravenosas, oxígeno suplementario en caso de que lo requiera, antipiréticos en caso de que nuestro paciente debute con... Es claro. No, güey, pero pues allá. Pero le llevan. Chinga, pero chinga. Con antipiréticos en caso de que nuestro paciente pues, tenga hipertermia. Es que ya le dije
Pasos estratégicos, pues iniciar terapia por el aumento del tono adrenérgico, específicamente con beta bloqueadores, terapias para reducir la síntesis de hormonas tiroideas con tionamida, que esto es metimazol o propilcuriacilo. Terapia para reducir la liberación de hormona tiroidea, específicamente con soluciones de yodo, y terapia para bloquear la conversión periférica de T4 a T3, específicamente con, pues esto puede ser con contraste yodado, con glucocorticoides o con propanolol. Bueno, más bien debe ser, esta es la terapia combinada que se debe de efectuar para evitar la conversión periférica de T4 a T3. El contraste yodado, y hay un poquito de controversia porque te puede llegar a desencadenar una tormenta tiroidea. O sea, ya se supone que ya la tienes, pues, pero es como más inestable el efecto que te puede llegar a dar el contraste yodado que lo que te da el glucocorticoide, que ya sabes lo que va a hacer, el propiltiuracilo y el propanolol. Y de todos modos el propanolol te sirve para las otras cosas. Entonces ahí me da tu psicóloga. Y de hecho creo que así como vimos los pasos, así tiene que darle en ese orden. Porque si es primero el yodo, se transforma más en hipercapta y tienes que bloquear todo, producción y receptores y conversión. O sea, estas las tres estrategias. Y si es primero el yodo, pues empieza el mayor. aumenta la organicidad de la generación de más tionamida y los puedes observar. Que también depende de la cantidad del yodo, es como la midadarona. Si le das poquito a la midadarona, hay presentación en gotitas para darnos. ajá, sí, de la solución luego. Sí, también pues depende de esto. Sí, pero ahí sí con el radiocontraste sí es más, pero si le das, no sé, menos de lo que necesita, pasa esto, tienes un efecto paradójico y Y pues también podemos utilizar terapia para reducir el reciclaje enterohepático de la hormona tiroidea como un secuestrador de ácidos biliares. De esto, pues ahorita les voy a desglosar cuál es el medicamento que se puede utilizar y a qué dosis la podemos utilizar en estos pacientes. Bueno, el primer paso posterior a la valoración inicial de que se hicieron los estudios para, la valoración clínica y los estudios paraclínicos indicados para ver las fallas orgánicas o sistémicas que tiene nuestro paciente, le tenemos que pedir pues, pruebas de función renal, electrolitos, biometría hemática para ver cómo está su estado hematológico, su estado metabólico, su estado nefrohídrico, y posteriormente pues iniciar el manejo. La primera línea son los después del beta bloqueador son los fármacos antitiroideos. Estos pues se puede administrar, son dos, que pueden ser metimazol o propiltiuracilo. Estas pues las dos están recomendadas, nada más depende de la guía, es el medicamento que tiene más recomendación. De esto, por ejemplo, las guías americanas recomiendan más el propiltiuracilo, debido a que es más rápido en su efectuar que el metimazol. Es que hay presentación intravenosa en Estados Unidos. Aquí no tiene Y pues otras guías recomiendan más el metimazol. Cualquiera de las dos se puede utilizar a estas dosis. El metimazol a 60 miligramos día, el propiltiuracilo a 600 miligramos, 60 miligramos kilo día. No, perdón. 60 miligramos de propiltiuracilo. ¿Cuál es la dosis máxima de metamazol? Digo, ¿qué más hay? de Amazon. 60. Son 20 miligramos, ¿no? Son de 5. Son de 5, son 20 miligramos por dosis. Suponen que le puedes dar 60, incluso hay unas referencias que dicen hasta 120 si están con la franca tirotoxicosis. ¿Cuál es el efecto secundario del metimazol? Dosis. Sí. Anecdótico. Sí, me tocaba. Sí, la de del piso que están con. Era hipertiroidismo nada más, pero la tenían controlándole para operarme la válvula cardíaca y estaba así ya haciendo alteraciones de los 20 cada 4 a 6 horas, o sea, unos 4 80. dosis. Un 80%, digo que no es hasta 60.
Bueno, estas son las que están recomendadas en los guías de la sociedad japonesa. 358. Los corticoides, hidrocortisona 300 miligramos al día. ¿Y Silón qué? ¿Dexa? Sí, puede ser el equivalente. El equivalente, ¿no? Lo que hay, ¿no? Digo, porque no tenemos luego hidrocortisona. Si no tienes hidrocortisona, dexametasona. Si no tuvieras dexametasona. Pero la ATA sí te dice que si no tienes hidrocortisona le puedes dar al equivalente, sin problema. Bueno, lo que los glucocorticoides es con hidrocortisona 60 miligramos al día o su equivalente. En el año 2017, me parece, salió un estudio en el cual se refería que administrar glucocorticoides en pacientes en contexto de tormenta tiroidea aumentaba la mortalidad, pero después se hizo un análisis posterior, después de que se enviaron cartas del editor, se hizo una revisión y pues posteriormente salió que eso no era cierto, que no aumentaba la mortalidad el agregar glucocorticoides una vez que se hizo un análisis post-hoc, pues ya ajustado. Entonces sí está recomendado dar glucocorticoides. Nos sirven ya que inhiben la síntesis de hormona antiviral y la conversión periférica de T4 a T3, que la T3, que recordemos que es hasta 4 veces más potente que la T3 es hasta 4 veces más potente que la tiroxina, que la T4. Entonces, de aquí el efecto de los glucocorticoides. Sobre todo porque la forma activa, pues es la T3, la T4 es una forma de almacenamiento, ¿no? Lo que hace la idea de T4. Por eso es menos efectivo, porque es el almacenamiento. Sí. De hecho, para ver si se debe reducir la infusión, lo que se debe solicitar es la T3 libre y es la que se debe evaluar en vez de la T4 o la T4 libre. Esa es la diferencia de estos pacientes aquí. Bueno, de los beta bloqueadores, pues los beta bloqueadores nos van a ayudar para inhibir la desyodación tipo 1 y nos va a ayudar a recibir así los niveles séricos de T3. El fármaco que está indicado es el propranolol con una dosis de 60 a 80 miligramos de cada 4 a 6 horas. Este pues se debe de ajustar de acuerdo a nuestro paciente en caso de que tenga repercusión en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial. Las guías japonesas también refieren como otra opción el esmolol en caso de que no se cuente con propanolol, con una dosis de carga de 250 microgramos kilogramo a 500 microgramos kilogramo en dosis de infusión de carga de bolo, seguido de una infusión de 50 a 100 microgramos kilogramo minuto. De hecho, ahí sí hay un estudio retrospectivo en el que vieron que si le zumbaban la dosis chingona de propanolol, los pacientes sí se les pueden llegar a hipotensar, o sea que se les complicaban un poquito más que el esmolol. Eso es lo que se justifica la japonesa para dar esmolol, sí, que más o menos es lo mismo. Y pues el propanolol es el que tiene más inhibición, sí, pero es otra opción en caso de que no haya disponible. Y de todos modos, pues titulares o rápidos, o sea, es más seguro. Esos pacientes cuando los tienes están con crisis hipertensiva, están en falla cardíaca, entonces por eso la afinidad de tomar esmolol. Sí. Y también, bueno, parece que en otros lados hay propanolol libre. Sí. Y en el caso de beta bloqueadores cardioselectivos con el metoprolol, pues nada más hay que tener precaución en caso de que nuestro paciente esté en contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada, con disfunción sistólica o disfunción respiratoria. En caso de que nuestro paciente no esté en este contexto, pues sí se puede valorar utilizar estos otros beta bloqueadores cardioselectivos como el metoprolol. Nada más pues hay que tener cuidado en el contexto de estos pacientes. Pues este es lo del metimazol, que ya lo habíamos visto, y la administración de yodo. Pues el yodo disminuye la síntesis de hormona tiroidea al inhibir la oxidación y la organificación del yoduro, y también va a inhibir la liberación de hormonas tiroideas a la luz folicular de la glándula tiroidea. Esta dependiendo de la guía americana de tiroides refiere que se va a administrar yodo una hora después a que iniciamos, a que se administró la tionamida, es decir, el propiltiuracino o el metimazol, y la guía japonesa refiere que se puede administrar simultáneamente con el metimazol, que tiene una normalización más rápida si se administran así. Las presentaciones de yodo que tenemos, pues tenemos el Lugol y el SSKI, y aquí vienen las dosis a las que se deben de administrar, que pues del Lugol, que son 10 gotas 3 veces al día,
Y el SSRI, que es yoduro de potasio saturado, son 5 gotas cada 6 horas. Y pues se debe de empezar a reducir. En los centros botánicos, perdón, hay unas modelos. ¿Cómo es el globo? ¿Cómo se llama? Los botánicos que preparan, tienen preparación inicial. Los boticarios. Pero sí, no, creo que si hay una forma que le puedas dar. Sí, lo diluye, ¿no? Insulina. Ajá, diluye el sodino, no sé cómo. Sí, existe, no, Sí, viene pues de forma media mexa y como más anecdótica, sí te dicen ahí la formulita y todo eso para convertir el isodine a la dosis de Lugol. Creo que son más gotas, ¿no? Déjalo reviso, pero creo que son más. Bueno, pues si iniciamos esta terapia con nuestro paciente, administrar yodo en cualquiera de estas formas, pues ya cuando vayamos a reducir los requerimientos y la dosis de yodo, se debe de reducir este yodo antes de que se reduzcan los fármacos antitiroideos. De los secuestradores de ácidos biliares, estos pues su acción va a ser interferir la circulación enteropática y el reciclaje de la hormona tiroidea, y así nos va a ayudar también a bajar la recirculación de estas hormonas tiroideas. Estas se pueden indicar únicamente cuando no hay o no se toleran las tionamidas, es decir, el metimazol y el propiltiuracilo. El que está descrito es la colestiramina, que esta se administra a una dosis de 4 gramos por vía oral 4 veces al día. Esta es una opción, no es de primera línea y es nada más en caso de que no contemos con otros fármacos antitiroideos o no los tolere nuestro paciente. Otras terapias que se han descrito pues es la plasmaféresis. Esta está descrita desde el año de 1970 para el manejo de la tormenta tiroidea. La acción de la plasmaféresis en este contexto es eliminar e intercambiar rápidamente las proteínas séricas que se unen a en el 90% de las hormonas tiroideas. Y pues la recomendación para poder iniciar plasmaféresis en un contexto de una tormenta tiroidea es en el caso de que no se observe mejoría posterior a iniciar el manejo médico, posterior a 24 a 48 horas o en pacientes con insuficiencia hepática aguda. También pues está recomendado como tratamiento preoperatorio en pacientes con tirotóxicos complicados con agranulocitosis, que pues como ya comentó Avi, es una complicación de metimazol que no es tan frecuente, pero sí se puede llegar a presentar. Y pues esta es la dosis de la plasmaféresis, de cambios de 40 a 50 mililitros kilogramo de paciente de la solución de reemplazo. Y pues se debe de estar monitorizando T3 libre y T4 libre antes y después de cada sesión para ver la respuesta de nuestro paciente a nuestro tratamiento. Otra tratamiento que se ha descrito es la hemofiltración continua. Esta se puede realizar en paralelo a la plasmaféresis y se recomienda en pacientes con complicaciones graves como insuficiencia multiorgánica. La Sociedad Americana de Tiroides sí la refiere, la describe con una recomendación categoría 3, pero pues que se debe de individualizar dependiendo de nuestros pacientes. Pues esto es como ya de las últimas terapias en caso de que no haya respondido nuestro paciente a nuestro manejo inicial y con la plasmaféresis la respuesta tampoco sea la adecuada. Entonces se puede iniciar terapia de hemofiltración continua. Y pues las medidas de apoyo, estos básicamente son medidas para la sintomatología de nuestros pacientes. Un enfriamiento agresivo con paracetamol o refrigeración en caso de que nuestro paciente ingrese o debute con hipertermia. El control de infección en el caso de que haya sido una infección la que haya sido la causante de esta complicación aguda. Manejo de la ansiedad y depresión que puede ser con algún beta bloqueador. Pues manejo de delirio o inquietud o agitación con antipsicóticos atípicos, manejo de convulsiones en caso de que nuestro paciente debute con convulsiones con benzodiazepinas, pues para la taquicardia, pues el beta bloqueador que ya se debió haber indicado de manera inicial. Para fibrilación auricular, si está descrito y recomendado el uso de digitálicos, y en caso de que nuestro paciente debute con una alteración
cardioeléctrica, pues se puede valorar una cardioversión o un antiarrítmico, además de la anticoagulación en el caso de que nuestro paciente lo requiera. Y pues esta es una gráfica que también viene en las guías japonesas del manejo y tratamiento de la tormenta tiroidea, y en el cual nos viene lo que les comenté previamente, cuál es el rango que se debe de valorar para ver si nuestro paciente amerita ingresar a la terapia intensiva o se puede manejar en sala general o en una terapia intermedia. Ellos lo manejan con una puntuación Apache, ¿sí? Es la que pues eso lo valoramos nosotros en todos nuestros pacientes que ingresan a la terapia. Si nosotros nos llegan a hablar para valorar a un paciente en este contexto, pues se va a valorar. Si tiene una Apache de 9 puntos, ya nuestro paciente tiene indicación para ingresar a la terapia intensiva para su manejo con nosotros e iniciar el tratamiento que ya describí previamente. Y pues esto de aquí abajo son los manejos que se pueden llegar a dar para manejar o controlar cualquiera de las alteraciones clínicas, datos clínicos, sintomatología o signos que tiene nuestro paciente con tormenta tiroidea. Y pues hasta aquí con tormenta tiroidea. Ahora iniciamos con el otro tema, que es como mixedematoso. Bueno, esta es otra fotografía. Este también fue del año 2015. También fue con la misma erupción del volcán de Colima. No se alcanza a ver aquí atrás, pero ya atrás está el volcán, está completamente tapado por una fumarola extensa de cenizas. El día de esta explosión y al día siguiente, en varias partes de Colima amaneció ceniza de aproximadamente 5 centímetros de grosor en el piso, y pues fue necesario de que la gente tuviera cubrebocas por varios días en los que Protección Civil hacía la evaluación y el manejo de esto. Los cuerpos ahogados empanizados, ¿no? De ahí surgieron los tacos de los tamales de ceniza. Y los En sopitos, Colima no hay sí. tortas ahogadas. Sí hay, pero son comerciales. Sí, te digo, Las nadadoras se llaman, pero son bien ¿no? Sí. que no se dan las condiciones geográficas para que exista el papel. Allá no hay árbol de Bolivia. Corresponsal de guerra. Yo era original. Ya exactamos. El coma mixedematosa es una condición poco frecuente, pero fatal, y este es el resultado de un hipotiroidismo severo de larga evolución no tratado o en el cual se perdieron los mecanismos encargados de mantener la homeostasis metabólica. Esta es la complicación más severa de un hipotiroidismo. Así como la tormenta tiroidea es la complicación más severa del hipertiroidismo, esta es la complicación más severa del hipotiroidismo, que puede ser por diversas etiologías, puede ser por etiología autoinmune, por deficiencia de yodo, por anomalías congénitas, por fármacos como litio o amiodarona, o por un mal apego a la terapia farmacológica de un paciente en contexto con hipotiroidismo, mal apego al tratamiento. La epidemiología, esta es todavía menos frecuente que la tormenta tiroidea. Se han reportado 0.22 casos por cada millón de pacientes atendidas en Estados Unidos por año, con un predominio de sexo femenino, al igual que la tormenta tiroidea, de 4 a 1. La incidencia aquí es mayor en personas mayores de 60 años, así como la tormenta tiroidea, el pico es de entre los 40 a los 50 años. Es más común en invierno, y en el 95% de los pacientes pues ya tienen el antecedente de un hipotiroidismo. La mortalidad es alta, mortalidad va del 20 hasta el 60%, más de la mitad, si se fijan, llega a fallecer a causa de esta complicación, y una mortalidad aún mayor que la tormenta tiroidea. Los factores precipitantes pues pueden ser todos estos: suspensión del fármaco, hipoglucemias, hipoxemias, CVCs, sangrado de tubo digestivo, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones, fármacos, cirugías, quemaduras, traumatismos y complicaciones relacionadas a situaciones diabéticas. De hecho, también está descrito que esa planta, el berro, en pacientes con hipotiroidismo puede llegar a ser un factor precipitante para que nos haga un descontrol de su enfermedad tiroidea, que pudiera llegar a desencadenar un coma mixedematoso. Tan bueno que no. Sí, pero si tienes hipotiroidismo no lo comes. No todo lo bueno es bueno para ti. A la fisiopatología, pues ya conocemos que las hormonas tiroideas pues son las que se encargan de tener el metabolismo, llevar el metabolismo basal en el cuerpo, en el estado fisiológico, y una disminución
progresivo, súbita de estas hormonas tiroideas nos pueden desencadenar en un aumento en una disminución del metabolismo basal, que nos puede llegar a desencadenar incremento de lipólisis, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de gasto cardíaco, y pues todas las alteraciones clínicas que llevan al hipotiroidismo descontrolado o al coma mixedematoso. Las principales que se han descrito pues son hipotermia, alteraciones neurológicas, alteraciones ventilatorias y alteraciones cardiovasculares. Es común que los pacientes lleguen a tener hipotermia de abajo de 35.5 grados centígrados o en caso de que esté más bajo, se refiere que una temperatura menor de 32 está asociada con una mortalidad más alta. También pueden debutar otros pacientes con alteraciones neurológicas como confusión, letargia, psicosis, conducta agresiva, ideación suicida, convulsiones o estatus epiléptico, alteraciones ventilatorias como hipoxemia, hipercapnia y obstrucción mecánica por macroglosia en estos pacientes. Sí. Cardiovasculares, pues nos llegan a tener alteraciones como las principales son bradicardia e hipotensión. Estas asociadas a la disminución de la contractilidad y el gasto cardíaco también nos pueden llegar a desarrollar derrame pericárdico y mixedema cardíaco, en el cual se va a manifestar con alteraciones hemodinámicas, cardiomegalias, alteraciones autocardiográficas y bioquímicas como bloqueos AV, nos pueden llegar a desencadenar esta complicación del hipotiroidismo. Otras manifestaciones pues, son las alteraciones gastrointestinales, disminución de peristalsis, cilio, megacolon, alteraciones renales. Esto es menos es de lo más frecuente las alteraciones renales que se pueden llegar a encontrar. Estos pacientes es común que los encontremos con lesión renal aguda, que pueden ser asociada a rhabdomiólisis por la miopatía de estos pacientes, o pues multifactorial por disminución del gasto cardíaco. También pueden debutar con alteraciones metabólicas, las principales pues, hiponatremia e hipoglucemia. El mixedema, que esta es la característica clínica más evidente al momento de evaluar a nuestros pacientes, pues vamos a ver una facies mixedematosa. Nuestro paciente lo vamos a ver con un edema generalizado, el cual no deja fobia al momento de explorarlo y que incluye la región periorbitaria y la región periacral. Nuestro paciente también va a tener madarosis, es decir, la fragilidad de la piel, y piel fría y piel seca. En la exploración física pues podemos encontrar edema, movilidad disminuida, cabello frágil y escaso, y si exploramos una exploración dirigida hacia la tiroides, pues podemos llegar a explorar bocio o una tiroides atrófica y pues no palpar el bocio, y si se puede o no se puede encontrar. ¿En qué pacientes vamos a sospechar de que está debutando o que tiene un coma mixedematoso? Pues principalmente pacientes con antecedentes de enfermedad tiroideas. Como ya vimos, hasta el 95% de estos pacientes ya tienen antecedentes de hipotiroidismo, pacientes que están con uso de fármacos tiroideos, pacientes con antecedentes de una cirugía cervical, con uso de fármacos que alteran las funciones de las hormonas tiroideas y con mala adherencia al tratamiento. Tenemos que, por ejemplo, la miodarona, que se usa pues, en muchos contextos, tiene una cantidad de yodo mayor al requerimiento basal de una persona, y en un contexto crónico de un paciente mal controlado sí nos puede llegar a desencadenar este tipo de complicaciones. Entonces, este sería uno de los fármacos que ya llegan a alterar la función tiroidea que debemos de evaluar a nuestros pacientes. Auxiliares diagnósticos que se deben de tomar en pacientes que estamos abordando por un probable coma mixedematoso, pues los principales de las pruebas de función tiroidea: TSH, T4 libre, T3 libre, una biometría hemática para ver si nuestro paciente debuta con datos de anemia o leucopenia, pruebas de enzimas musculares que pueden llegar a debutar con una rhabdomiólisis, pruebas de función hepática, electrolitos séricos, química sanguínea y un perfil lipídico, ya que también nos puede llegar a desencadenar una hiperlipidemia. Hay diferentes herramientas diagnósticas. Yo encontré estos scores que se han evaluado para llegar a hacer el diagnóstico de un coma mixedematoso. Pues es un score que también, al igual que el primero que vimos de la tormenta tiroidea, pues nos da un puntaje dependiendo de los datos clínicos que encontremos a nuestro paciente. Si sumamos al momento de evaluar estos scores un puntaje igual o mayor a 60 puntos, pues nuestro paciente ya tiene alta sospecha de un coma mixedematoso. De 25 a 59, pues es un diagnóstico sugestivo del coma mixedematoso, pero no es diagnóstico. Y menor a 25 puntos, pues un diagnóstico poco probable.
Esta es otra herramienta de diagnóstico que se diseñó el año 2005. La verdad no vi si ya estaba validada, pero se propuso. Es una escala simplificada respecto a la previa, en la cual con un puntaje menor que llega hasta 10 puntos nos puedes llegar a hacer el diagnóstico de un cómic edematoso. De un puntaje de 8 a 10 pues es una probabilidad alta de cómic edematosa. De 5 a 7 es una sospecha diagnóstica, y un puntaje menor a 5 pues es poco probable de que nuestro paciente que estamos abordando tiene un cómic edematoso. Estas dos herramientas las podemos utilizar, pues al igual que las de la tormenta tiroidea, pues mientras más herramientas usemos es más preciso el diagnóstico que estamos sospechando o abordando de nuestro paciente. El manejo inicial. Lo primero que se debe hacer es identificar el factor desencadenante y manejarlo. Ver qué es lo que nos llevó a desencadenar esta inestabilidad metabólica de nuestro paciente y tratarlo, hacer el manejo dirigido hacia esta alteración. Pues pacientes con mortalidad más elevada, adultos mayores, mujeres, pero esto es porque es más común que se presenten mujeres que en hombres, hasta 4 veces más común en mujeres. Pacientes que llegan o debutan con arritmias, con hipotermia persistente, ya vemos mal pronóstico con una temperatura 32 o menos, y alteraciones del estado de alerta o sepsis. Estos son los pacientes que tienen mal pronóstico, en el cual la mortalidad se llega a elevar hasta el 60%. El manejo inicial que se debe de hacer, pues igual, primero es manejo de soporte, el ABCDE, protección de la vía aérea, en caso de que nuestro paciente tenga el estado de conciencia con un clérigo disminuido que amerite protección de la vía aérea, pues hay que intubar a nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene obstrucción o aspiración por edema laríngeo, también hay que proteger la vía aérea. Ya vimos que nuestros pacientes pueden llegar a hacer hipopsia, no hasta hipercapnia, por la misma macroglosia secundaria al hipotiroidismo de nuestro paciente. Hay que evaluar con gasometría arterial, y en caso de que nuestro paciente lo requiera, hacer una reanimación hídrica con reposición de sodio en caso de que nuestro paciente tenga una hiponatremia, que es una de las características clínicas más comunes que se llegan a encontrar en nuestros pacientes. El manejo, pues el tratamiento es básicamente aquí es 2. Aquí, a diferencia de la tormenta tiroidea, que es un esquema de tratamiento pues más amplio, aquí únicamente se resume en 2. Se resumen hidrocortisona y levotiroxina. Lo primero que se debe de hacer pues es iniciar el manejo con hidrocortisona. Esto es para iniciar la terapia de reemplazo, porque pues en estos pacientes con cómic edematoso, debido a la supresión de corticoides, pues nos pueden llegar a hacer una hipotensión o un choque distributivo secundario a la disfunción adrenal. Entonces, el manejo inicial es con hidrocortisona. Se debe administrar una dosis inicial de 100 miligramos de hidrocortisona, seguido de un mantenimiento que va desde 200 hasta 400 miligramos al día, que es la dosis de estrés. Posterior a que ya iniciamos la terapia de reemplazo con la hidrocortisona, se debe iniciar la terapia con levotiroxina. La dosis que está descrita es una dosis inicial de 200 a 400 miligramos, dosis única, y posteriormente iniciar una dosis de mantenimiento calculada a 1.6 microgramos kilogramo día, administrado una vez al día en nuestros pacientes. Y en caso de que haya presentación IB, que pues aquí no tenemos, se debe administrar el 75% de esta dosis calculada. En caso de que no, pues así a 1.6. También está descrito la liotironina. Esto es es la forma levo de la T3, así como la levotiroxina es la forma isomérica levo de la T4 de la tiroxina. Esta es la forma levo de la T3 o de la triiodotironina, que es lo mismo. Esta pues se puede iniciar en contexto en que nuestros pacientes tengan niveles de T3 libre indetectables y que haya alteración del estado de conciencia persistente por más de 24 a 48 horas posterior a que se hizo el manejo inicial con hidrocortisona y con levotiroxina. Este se puede iniciar a una dosis de 5 a 20 miligramos kilogramo, la dosis inicial, la dosis de carga. Posteriormente continuar con dosis de mantenimiento de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas. Está indicado en pacientes pues, con estado grave,
con disminución o indetectabilidad de la T3 libre, para posteriormente hacer el ajuste de estos fármacos antitiroideos. Pues se debe de hacer el seguimiento con base a la T3 libre, que no sirve la T4 libre o la TSH, con el contexto agudo de nuestro paciente. También hay bibliografía que ya describe, pero eso todavía no lo encontré en alguna guía, las fórmulas combinadas de levotiroxina con biotironina. Sí se puede utilizar, sí hay descripción de a qué se puede llegar a utilizar, pero pues todavía no es algo formal. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna aportación, algo que hayan leído. Pues aquí hay un tiroidólogo que de repente ve pacientes y no sé, están con 400 al día y los pacientes pinches TSH de 12, 15. Y por ahí está descrita una técnica que está en la les dan 1 miligramo de potasio, o sea, 10 tabletitas. Y como si fuera así resistencia a la insulina, pero a hormonas tiroideas.